Porque eso tiene su cumplimiento en el milenio, en el reino milenial. ¿Vino Jesús a juzgar? Pregunto. ¿Vino Jesús a juzgar? No, Jesús vino a salvar. Y sin embargo, aquí dice, en el versículo 9, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. En este caso, Jesús, el Hijo de Dios, como Dios, dice, vino a juzgar la tierra. ¿Cuándo? Ha de venir a juzgar la tierra. Mateo 25, del 31 en adelante. Amén, hermanos, ¿me siguen? Hay tantas descripciones en la palabra de Dios acerca del milenio que es abrumador el hecho de que haya cristianos que no crean en el milenio. Yo no les voy a criticar, muchos están muy aferrados a sus tradiciones y ¿qué le vamos a hacer? Pero nos tenemos que desempolvar un poco de las tradiciones, porque a veces las tradiciones no nos ayudan a entender la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿están ahí? Entonces es importante entender lo que la palabra de Dios nos dice para realmente poder llegar a conclusiones válidas. Aquí nos está hablando la palabra de algo muy claro, delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra y dice juzgará al mundo con justicia. ¿Es que Dios ha juzgado ya este mundo con justicia? Me refiero, ¿es evidente ese juicio? La respuesta es no. Mira cómo está el mundo. ¿Me siguen, hermanos? Previo al reino milenial, al reino visible, al reino tangible, al reino que este mundo va a conocer, previo a esto tiene que venir el juicio. No estoy hablando del juicio del trono blanco, estoy hablando del juicio a este mundo, a las naciones, a los etnos. ¿Me siguen? Y no podemos hablar de reino si antes no hablamos de juicio. Dios tiene que limpiar este mundo para que en este mundo se pueda establecer su reino. Así que yo creo que a partir de ahora vamos a leer estos salmos con otros ojos. Porque fíjate, hay exhortaciones aquí que son interesantes. Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. ¿Es que la tierra canta a Jehová? ¿Es que los hombres conocen a Dios? ¿Es que los hombres quieren conocer a Dios? ¿Es que el hombre natural puede entender las cosas que son de Dios? La Biblia dice que no. Y sin embargo aquí dice algo que es palabra de Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es la pregunta? Esto se va a cumplir porque se tiene que cumplir, porque es palabra de Dios. ¿Cuándo? En el milenio. Porque si decimos que el reino, porque de eso se trata, de eso estamos hablando, y si puedes poner por favor el slide, si estamos hablando de que el reino es ahora, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que realmente esta palabra se está cumpliendo ahora, pero esta palabra no se está cumpliendo ahora. Ahora vamos a continuar con esto, hermanos. Mírenme a mí, que aunque no soy más guapo que esto, pero es palabra de Dios, amén. Y la palabra de Dios se ha de cumplir. Ahora, la palabra de Dios se cumple en el momento de Dios. La palabra de Dios está sujeta a Dios. Y cuando Dios envía el cumplimiento de su palabra, es entonces cuando esa palabra tiene efecto. ¿Me siguen? Y por eso damos gracias a Dios que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios no es lejano, que nuestro Dios no está perdido en una galaxia como algunos piensan, que nuestro Dios no es teísta o deísta y ha dejado aquí la iglesia sola, sino que nuestro Dios reina. Pero no de la manera como a nosotros seguramente nos gustaría, de que todo fuera ya y de la manera más impresionante, no. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su paciencia, Dios quiere que se cumpla su voluntad y se va a cumplir, porque lo que Él quiere, eso se hace. Pero en su voluntad, en su tiempo y a su manera, no la nuestra. Tengamos esto en cuenta, tengamos esto en mente, amén, a la hora de proseguir
con la enseñanza de esta tarde. Y la enseñanza de esta tarde es continuación de lo que vimos ayer. Y bueno, tengo una buena noticia, espero que sea buena, es que vamos a tener, si Dios lo permite, pues grabación en vídeo de todo lo que es la conferencia. Entonces los hermanos que no pudieron atender ayer, pues podrán tener acceso a lo que ayer se estuvo enseñando también y podrán entender mejor el hilo de lo que estamos explicando. Por lo tanto, punto 2, lo que se enseña en muchos círculos eclesiales. Bien, acabo de dar un pequeño aperitivo, por decirlo así, espiritual, si me permiten la expresión, de lo que realmente tiene que ver con el reino. ¿Amén? Ahora, hay un gran sector dentro de lo que llamamos comúnmente iglesia, o iglesia visible. Dios sabe lo que es la iglesia, nosotros no. Nosotros podemos equivocarnos y de hecho nos equivocamos porque no podemos ver. Pero Dios lo ve todo, Dios conoce los que son suyos. ¿Amén? Ahora, dentro de lo que es la iglesia visible, o lo que parece que es iglesia, hay un gran sector que enseña que el reino es ahora. En inglés se llama Kingdom Now, que el reino es ahora. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando, y ayer lo expliqué, no del reino en nosotros como cristianos, lo cual es un hecho. ¿Amén? Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. No estoy hablando de esa faceta del reino. Estoy hablando de la faceta visible, tangible. En fin, como si entendiéramos el asunto, que salimos de nuestra casa, vamos a la calle y vemos que todo el mundo sonríe, que todo el mundo ama a Dios, que no hay maldad, que en fin, que es el cielo en la tierra. De eso estoy hablando cuando hablo del reino. Y ese sector eclesial explica o enseña que nosotros, la Iglesia, y sobre todo a través de los grandes ungidos apóstoles, y esos grandes líderes, la palabra líder no viene en la Biblia, en el Nuevo Testamento no viene. Porque Jesús no quiso que fuéramos líderes, que haya líderes, que son jefes, sino siervos, responsables. Pero ellos enseñan eso, ¿no? Llegará un punto, dicen, en el postmilenarismo, luego veremos lo que significa eso más crudo, que la Iglesia, a través de esos líderes, dicen, va a establecer ese reino visible. Bueno, de entrada ya les digo que eso es prerrogativa de Dios, y si creemos esto le estamos quitando a Dios lo que es su prerrogativa y que no es nuestra. Pero eso es lo que enseñan. Enseñan, la Iglesia está llamada a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y cuando digo establecer, quiero decir establecer. O sea, imponer, o sea, llevar a cabo. ¿Saben? Eso es lo que creían, lo que creía los ministros, por decirlo así, del tiempo de Constantino. Y de ahí surgió lo que se llama, y entendemos que es la Iglesia Católica Romana. Y es lo que ha venido haciendo siempre, imponiendo. Porque ellos creen en el poder temporal. Y ellos creen que la Iglesia tiene que imponer el Evangelio. Nosotros no creemos eso. Todo lo que sea por imposición no funciona. Dios nos ha creado de una manera. Y nadie puede imponer a nadie nada. No funciona. Incluso eso pasa con nuestros hijos. Y tenemos que educarles bien. Pero llega un momento en que cuando ya tienen cierta edad, yo tengo hijos de esa edad, o hijas más bien, no puedes imponerles, porque consigues todo lo contrario de lo que pretendes. Porque Dios nos ha dado una libertad, no libre albedrío, pero sí libertad, sí voluntad. No libre albedrío, pero sí voluntad. Hay una diferencia entre voluntad y libre albedrío. No tengo tiempo para explicar eso ahora, pero es importante. Pero todos sabemos que tenemos una voluntad y eso nos diferencia de los animales. Nosotros no somos animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que ha hecho siempre la Iglesia, o gran parte de esa falsa Iglesia de Roma, o entera, a través de los papas, a través de sus mandamientos y a través de sus bulas, y etcétera, etcétera, ha sido ir e imponer lo que ellos llaman el Evangelio, que no es el Evangelio, es otra cosa, su religión. Y eso no puede ser, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos entender que eso es así. Pero ellos lo enseñan así. La Iglesia está llamada a establecer el reino en esta tierra y se anima a todos los creyentes a avanzar en esa acción y en esa dirección. Tenemos un problema aquí.
Está puesto el USB. Es importante, no corre. Si no ponemos eso en la entrada correcta, no funciona. Le puedo estar dando aquí al botón un montón de veces y no pasa nada. Ahora sí. Muchas gracias. No va, no sé por qué no va. Dame, mira, pásalo a mano, por favor. Tira un poquito para atrás. Hermano, si puedes tirar para atrás. Vale, ahora la siguiente. No sé por qué no funciona. Bueno, no pasa nada. Entonces, en ese doble mandamiento, ¿verdad?, de ellos, va lo siguiente. Con ello se predica y se enseña como cierto lo siguiente, y vamos a ir viendo. Que viene un gran avivamiento mundial. ¿Verdad que lo han oído muchas veces? Hermanos, tengan ustedes fe, porque viene el gran avivamiento mundial. Gran avivamiento mundial que no está en la Biblia, pero ellos lo creen y así lo enseñan, porque les interesa. Otra cosa, la reforma total a escala mundial, porque ya no solo es el gran avivamiento, es que es una reforma total a escala mundial, a escala planetaria. La cristianización del planeta, es decir, que los que no vayan a creer al menos tienen que comportarse como si creyeran. Eso la Iglesia Católica lo ha hecho siempre, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Están ahí. Y lamentablemente eso también se está haciendo en nuestro medio evangélico. Estamos intentando hacer que la gente sea cristiana. Hermanos, Dios es quien llama. Y si Dios no llama, no llama. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y no intentemos hacer el papel de Dios en ese sentido. Porque es un error, porque no funciona. Y encima el evangelio es blasfemado. El discipulado de las naciones, hermanos, eso se enseñan también, sacando de contexto las palabras de Jesús, porque el Señor Jesucristo no dijo eso. El Señor Jesucristo dijo, id y haced discípulos a las naciones. No dijo, id y discipulad las naciones. ¿Ven la diferencia? Ir a hacer discípulos a las naciones significa que en medio de las naciones o entre las naciones, los que al llevarles la palabra creyeran, a esos hay que discipularlos. Amén a eso. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a discipular naciones si no podemos ni discipular muchas veces nuestra propia familia? ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, no es cierto eso. El establecimiento del reino sin el rey presente, eso es blasfemo, eso raya la blasfemia, hermanos. ¿Cómo se puede establecer un reino sin el rey? ¿O es que nosotros somos el rey, acaso? ¿O la reina, por ser iglesia? Pues hombre, tendremos que esperar un poco a ser glorificados, al menos, ¿no? Pero de momento no podemos atribuirnos lo que solo Jesucristo se debe atribuir y en el tiempo suyo, o mejor expresado en el tiempo del Padre. Porque como vimos ayer, Salmo 110:1 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién? El Padre. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me siguen? No es labor de la Iglesia, aunque la Iglesia colabora en la obra de Dios, lógicamente somos colaboradores, pero la obra es de Dios, la salvación es de Dios, el juicio es de Dios. Amén. Así que raya la blasfemia, si no más que eso, el decir que nosotros ya reinamos. Y acuérdense que ayer lo mencioné, cuando Pablo le dice a los corintios, ojalá reinaseis, vosotros ya reináis, si nosotros reináis, dice. Es la ironía paulina, ¿no? Ojalá reinaseis para nosotros también reináramos juntamente con vosotros. Los corintios, algunos de ellos ya creían ya que estaban reinando, que estaban ya glorificados prácticamente, vamos, estaban ya... Y hay muchos así, y muchos se visten, se disfrazan de reyes y van haciendo todo un teatro y declarando y confesando y diciendo, ya nosotros ya estamos aquí. No, hermanos, no. Nosotros no podemos ser más de lo que Jesús fue cuando anduvo entre nosotros. Y otra cosa, creer otra cosa, es engañarse a uno mismo y pervertir el Evangelio y blasfemar contra él. Y con eso se enseña que el reino de la Iglesia de Cristo, y ayer estaba explicando y lo explico también, la Iglesia no es el reino. El reino está en la Iglesia, pero no es el reino la Iglesia. ¿Ve la diferencia?
Vemos la diferencia, ¿verdad? Porque si la Iglesia fuera el reino, entonces tendríamos que reinar. Pero nosotros no reinamos. ¿Ustedes reinan, hermanos? Lo que me cuesta a mí reinar en mi casa, con mis hijos. No, hermanos, no somos llamados a reinar, somos llamados a servir. Como Jesús vino siendo el rey, vino como siervo, ¿verdad? Así que estas son las cosas. Sigue, por favor. Vamos a ir razonando un poco al respecto. El hombre, el ser humano, aún el cristiano, es decir, una persona renacida, llena del Espíritu Santo, no está capacitada, o esta persona, o este hombre, no está capacitado para ejercer dominio sobre los demás hombres. De otra manera se convierte, aunque no lo quiera, en un anticristo, porque solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo tuvo sus 12. El verdadero gobierno de 12, si quieres las siglas G12, es el de Cristo. Solo Él tuvo sus 12, porque Él es el Señor. Dominos. Y no hay nadie más. Y cuando una persona se levanta como líder de 12, está usurpando el lugar de Cristo y se convierte en un anticristo, aunque lo crea o no lo crea, lo quiera o no lo quiera, no importa. Ningún ser humano, por muy santo que sea, la santidad es de Dios, no es propia. ¿Amén? Por lo tanto, todos somos santos porque es Dios en nosotros, los nacidos de nuevo, a pesar de nuestros errores, de nuestras limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Ningún hombre, ni siquiera en esta característica de justificado y por lo tanto salvo, aunque en espera de la manifestación de esa salvación, ¿verdad? Ningún hombre puede ejercer dominio como Cristo lo hará. Y aún no lo hace de facto porque está sentado a la diestra del Padre y está esperando que el Padre le ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y ahí eso nos lleva al Salmo 2, donde explica perfectamente todo esto. Y en ese sentido vemos en Mateo 20, 25 a 28, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y quiero hacer un inciso aquí, ahí tenemos al jefe del Vaticano, que no me gusta llamarle papa porque no es papa. Primero porque en lo natural no es papa y en lo espiritual tampoco. Y el único papa es el Padre. Y él se hace llamar Santo Padre, lo cual es absolutamente blasfemo. Y tenemos que oponernos a eso como se opusieron aquellos santos reformadores, hermanos. No podemos bajar la guardia. Y déjeme decirles, ahí está saliendo este hombre ahora que va de bueno. Este Francisco, que no se llama Francisco. No tiene nada que ver con Francisco, pero él se hace llamar Francisco porque eso suena a pobreza, suena... Y ahí está este hombre intentando llamar a todos para buscar una comunión con hindúes, con musulmanes, con animistas, con presuntos cristianos, con todo el mundo. Y diciendo que todos somos uno, pues esas son declaraciones suyas. Ese es el espíritu del falso profeta. Y nosotros los cristianos tenemos que denunciarlo. No en la carne, pero en el espíritu, hermanos, tenemos espíritu. Acordémonos de Jesús. Jesús se levantó contra aquellos fariseos. ¿Y es que somos más buenos nosotros que Jesús? ¿Por qué callamos? Con respeto se pueden decir las cosas, pero lo cortés no quita lo valiente, ¿me explico? Pero hay que denunciarlo, hermanos. Yo lo denuncio a través de los medios que Dios ha provisto para este tiempo, que es Internet, Facebook, página web, lo que haga falta. Pero hay que exponer la verdad, porque hay mucho cristiano ingenuo. Además de ser inocentes, son ingenuos y se lo creen todo. Y hay que tener compasión real, práctica de estos hermanos. Y decir, mira, hermanitos, que no es así, es asado. A lo mejor al principio no lo van a entender, pero hay que tener paciencia con ellos, pero hay que irles enseñando. Para que el enemigo no tome más ventaja ya. Amén. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la gran ramera. La falsa iglesia que pretende ser la única de Cristo.
Por eso es gran ramera y que no es adúltera, porque nunca fue de Cristo. Es fornicaria, por eso es ramera. No tenemos nada que ver con ella. Nuestro espíritu es el espíritu de Dios y el espíritu de esa mala bestia es el espíritu del anticristo. Nada que ver. Y no importan las formas, porque la Biblia dice que el diablo se sabe cómo disfrazar de ángel de luz para engañar a muchos. Y no es sorpresa, no es maravilla que sus ministros también se disfracen de la misma manera. Dice que cuyo fin será conforme a sus obras. Y claro, ahí tienes a este hombre llamado Francisco, que tiene cara hasta de bueno. Diciendo, es que hay tantos pobres. Siempre ha habido pobres. Hay que erradicar la pobreza, no, hay que erradicar el pecado. Pero eso Dios lo va a hacer. Lo que hay que hacer es seguir predicando el Evangelio. Y lo que hay que hacer y seguir haciendo es enseñando al pueblo de Dios. Más que nunca, le comentaba al pastor Heber esto antes, más que nunca es necesario el ministerio de enseñanza, el ministerio de maestro. Más que nunca dirigido al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene que conocer doctrina. Y hay mucho desconocimiento de doctrina. Es un gran problema que tenemos ahí. Y es pecado nuestro. Y decir las cosas como son. Y no callarnos. ¿De quién tenemos que temer? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Estábamos hablando de que el hombre, aún el cristiano, no puede dominar sobre otros hombres. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, mira, ahí se compara él mismo con lo que está enseñando. Como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Y añade, para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no tenemos que hacer eso, porque Cristo lo hizo ya, solo lo pudo hacer Él. Pero el servirnos los unos a los otros, eso ya es otra cosa. Pero servirnos los unos a los otros, hermanos, no es en un humanismo, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a la guía del Espíritu Santo y a la guía de la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Me entienden? Humanismo significa el esfuerzo del hombre por el hombre. Eso no vale. No es según lo que la palabra enseña y conforme el Espíritu va guiando. Y muchas veces, hermanos, es desagradable porque muchas veces nos van a dar con la puerta en las narices, como decimos ahí en España. Nos van a dar así y nos vamos a crear muchos enemigos. Yo me he creado muchos enemigos. También es verdad que tengo muchos amigos. O tengo muchos enemigos y tengo muchos amigos, pero en medio no tengo a nadie. Porque cuando uno se levanta y empieza a hablar las cosas, hay reacción. Sigue. Estamos hablando que el hombre no puede dominar sobre él. Sin embargo, el reino ahora, Kingdom Now, se llama también teología del dominio, Dominion Theology en inglés. Dogmatiza acerca del hecho de que la Iglesia, aún sin Cristo presente, debe mandar sobre las naciones y sujetarlas a sí misma. Esto nos recuerda, como dije antes, al catolicismo con su papa al frente. Sí. Esto es muy importante que entendamos, hermanos. Solo Cristo puede hacer esto cuando lo haga, cuando lo vaya a hacer y lo haga. Solo Cristo puede gobernar a los hombres según la voluntad de Dios. Y no lo puede hacer otra persona, porque solo Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Solo Él tiene dos naturalezas, no dos espíritus. Pues si no serían dos personas, porque cada espíritu es una persona. No, dos naturalezas, la divina y la humana. Él murió como hombre, no murió como Dios, Dios no puede morir. Pero solo Dios hecho hombre podía morir por nosotros. No una criatura, sola criatura, sino Dios que se hizo hombre. El juez que se hizo reo. Por eso podemos ahora mismo ser partícipes de la naturaleza divina. Eso es don de Dios. Por adopción. Por eso somos hijos suyos, por adopción. No de una manera natural, sino absolutamente no natural.
Por eso Pedro, cuando estaba viendo a ese lienzo que bajaba, estaba ahí, que tenía hambre y quería comer, en casa del curtidor, arriba en el tejado, el terrado quiero decir, y la voz le dice, mata y come. Y eran reptiles, eran animales inmundos. Para un judío horrendo eso. Oh no, Señor, porque yo nada inmundo he comido jamás. Y la voz le dice, lo que yo he santificado no le llames tú inmundo. Y así éramos nosotros, hermanos. Como Cornelio. Así para que nadie nos creamos que somos algo nosotros mismos. No somos nada. Como Israel tampoco era nada, ni existía siquiera. Pero Dios lo es todo. Por eso decimos que la salvación es de Jehová. La salvación es de Dios en todos los sentidos. Al 100%. La salvación, el recibirla y el mantenerla es de Dios. Y si me llaman calvinista, como si me quieren llamar bajista o electricista, es que me da igual. Estoy harto ya de tantos apelativos y tantos insultos. Hay gente, de verdad, hermanos, perdonadme, pero a veces me gusta explayarme un poco, que son desconocedores, no saben. Yo tampoco sé muchas cosas, pero hombre, lo que sé lo sé. Y lo que no se puede es batallar contra el hermano, solamente porque tiene una creencia diferente al otro. Y la creencia que yo tengo acerca de la salvación, yo sé que es absolutamente 100% bíblica. La salvación es de Dios. Y si no fuera por Él, no estaríamos ninguno aquí. Solo Cristo puede gobernar. Salmo 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Eso no ha ocurrido jamás todavía. Y digo todavía porque ha de ocurrir. ¿Me siguen, hermanos? Esto es una buena noticia. Significa que Dios aún no ha acabado su trabajo. Mi Padre trabaja, dice el Señor, y yo trabajo, dijo Jesús, ¿verdad? No está todo hecho en un sentido, para Dios está todo hecho, desde antes de la fundación del mundo. Pero en la evidencia natural se van haciendo las cosas. La salvación es igual, la salvación está hecha ya desde antes, pero se va manifestando a lo largo del tiempo y espacio, que son también creación de Dios. Que Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio, son creación suya. Sigue. La confirmación la vemos aquí porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. El reino no es de la Iglesia, a la Iglesia no se le ha encomendado establecer el reino es de Dios, así como la salvación es de Dios, el reino es de Dios. Quien salva es Dios y quien establece el reino será Dios. Nosotros no salvamos a nadie, tampoco establecemos el reino. Amén, sí. Los dominionistas siempre han fracasado. Los dominionistas, esto es una manera de llamar a aquellos que siguen la teología del dominio, llamada así. Y veremos que eso es muy interesante de dónde viene todo esto, de dónde surgió. Y básicamente, ya me adelanto para decir que eso surge de una especie de amilenialismo, que luego fue postmilenialismo, así como se llamó, y veremos de dónde surgió en la historia. Y yo veo clarísimamente la mano jesuita en todo esto, pero clarísimo, ¿eh? Pero vamos por partes. Si como postulan los dominionistas el reino en la tierra debía ser establecido por la Iglesia, si eso fuera así, ¿verdad?, entonces habríamos experimentado una dominación y una paz mundiales antes del regreso de Jesucristo. O sea, en todo el tiempo de la Iglesia estaríamos o hubiéramos estado viendo, vaya verbito, hubiéramos estado viendo que el reino, aunque sea poco a poco, pero se iba incrementando, estableciendo, formando, viéndose. Yo no he visto esto a lo largo de la historia, hermanos, todo lo contrario. Yo solo tengo que ver la Edad Media. Y en la Edad Media parece que no había ningún cristianismo. Siempre Dios ha tenido su remanente, eso está claro. Pero, a ojos vista, lo que había era catolicismo romano, paporrón, por todos lados. Inquisición,
No ha habido un crecimiento del reino, una implantación de ese reino, tampoco por parte de Dios. No lo ha habido. ¿Por qué? Porque no ha sido el tiempo. Pero los dominionistas dicen que el reino fue establecido por el Señor en el momento en que Él ascendió a los cielos. Y estoy hablando del reino visible, no del reino en la iglesia, con eso ya ha quedado claro, ¿verdad? Pero eso no es cierto en modo alguno. Y la historia nos da la razón. No solamente la Biblia lo enseña, sino en la perspectiva histórica, viéndolo de estos 2000 años que han pasado hacia atrás, vemos que nunca ha habido un progreso visible del Evangelio. Sí es verdad que la Iglesia ha influenciado, que la Iglesia ha sabido ser sal y luz, según los propósitos de Dios. Y si tenemos una sociedad que tiene, o ha tenido hasta ahora, ciertos elementos judeocristianos, amén, es por el efecto del Evangelio, y damos la gloria a Dios por eso. Pero de ahí a decir que el reino está establecido, hay una gran diferencia. Que no nos obliguen a comulgar con ruedas de molino. ¿Me entienden, hermanos? Lo que no. Sigue. Jamás la Iglesia de Jesucristo ha conseguido que se haga la voluntad de Dios en este planeta, lo cual sí hubiera sido el reino establecido. Jamás. Primero, porque este no es su llamamiento, y dos, todos los esfuerzos que se han hecho para establecer por fuerza el reino han fracasado y han sido de gran vergüenza y oprobio, blasfemando el nombre de Cristo. Incluso ha habido cristianos genuinos, pero en un posicionamiento amilenarista, postmilenarista, que han buscado establecer el reino, han buscado imponer de alguna manera el Evangelio, han fracasado, ha sido una ruina, ha sido un desastre. Ese entendimiento de la ciudad de Dios de Agustín de Hipona no es real. Es lo que nos gustaría, pero no es lo que Dios dictaminó. La Iglesia no tiene ese papel. Vamos a ir viendo más sobre todo esto. Sigue. Dicen, ahora es el reino, ahora es el reino. Yo me pregunto, ¿ahora es el reino? No. Si lo que se pretende es que ahora es el tiempo, como enseñan muchos, porque dicen, bueno, empezó con la ascensión de Cristo. Y ya hemos dicho que no, hemos probado que no es así. Pero otros dicen, no, es que es ahora cuando tiene que ser el momento. Pues entonces, ¿qué deberían hacer los cristianos? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos tomar posiciones de poder en todas las naciones y estamentos de todo tipo, que eso es lo que enseña que tenemos que hacer. Y ahí va, esa mentira sigue con diferentes herejías, como la de sueña y ganarás el mundo. Tienes que soñar y declarar porque tú tienes el poder de Dios en tu lengua para declarar, para que las cosas lleguen a ser como si nosotros fuéramos, y dicen que somos, que no somos, pequeños dioses, pequeños cristos. Algunos ya ni siquiera dicen pequeños ya. Y que no es enseñanza más que ocultista. De la metafísica, nada que ver con el Evangelio, sino todo lo contrario. Pero según ellos deberíamos tomar posiciones de poder en todas las naciones y estamentos de todo tipo. Y hay cristianos que vienen con buena intención, yo no voy a juzgar las intenciones, quieren prepararse y está bien prepararse, ¿vale? Pero lo que quieren es llegar se meten en política, se meten aquí y allá para intentar influenciar, para intentar cambiar las cosas. Y no es más que humanismo, hermanos. Yo no creo que ningún presidente de ninguna nación, incluida esta nación, pueda ser cristiano. Es imposible. La Biblia dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Porque para llegar a cierto nivel de poder, hay que ser uno de ellos. Masonería, Illuminati o en cualquier estamento de todo esto. ¿O qué creen, hermanos? No seamos ingenuos. Y eso será así hasta el momento en que el Padre diga, hasta aquí. Y suene la séptima trompeta. Y los reinos de este mundo lleguen a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Y eso aún no ha pasado. No es que Dios no puede. No es que Dios está como, ay, no sé qué voy a hacer. No, Dios no. Mi Dios es el soberano. Pero fíjense, ya lo dije ayer, y lo voy a decir ahora también para que quede claro el asunto. Dios siempre actúa de la misma manera al respecto de lo que voy a decir. Espera que la maldad llegue a un cénit, a un culmen,
para enviar su juicio. Eso pasó, por ejemplo, con los amorreos. Israel, eso lo dice la palabra, Israel se quedó en Egipto y una de las razones por las cuales estuvo más de 300 años era en espera de que la maldad del amorreo llegara a su colmo ya, para entonces juzgar las naciones amorreas, y Dios lo hizo a través de Israel. Esto es lo que va a pasar también aquí. Dios va a juzgar con severidad este mundo, la palabra de Dios lo dice. Amén. Pero la maldad tiene que llegar a un punto en que sea extremadamente mala. Ahora les voy a decir una cosa, la maldad es siempre mala, el hombre es siempre malo, no va a ser el hombre peor de lo que es porque el hombre es malo. Lo que pasa es que por la gracia común, por la providencia de Dios, porque Él coloca sus manos, la maldad del hombre queda atenuada por el poder de Dios. Pero cuando Dios empieza a quitar las manos, como pasó con Faraón, que dice que endureció su corazón, hay que entenderlo bien, no es que Dios endurece el corazón, porque eso sí es un acto malvado, es que quita la mano, quita su providencia, quita su gracia, y cuando lo hace se manifiesta lo que realmente hay en el corazón del hombre. Por eso en el infierno lo que hay, todos los que están en el infierno son malvados, pero nos asustaríamos si les viéramos. Y aquí en vida eran personas normales. Porque este mundo se sustenta por la gracia de Dios, porque Dios es bueno. Pero eso no significa que Dios no vaya a juzgar este mundo. Entonces, los hechos del Apocalipsis son claros en cuanto a que vemos ahí todos los eventos que este libro va diciendo, y vemos que va en un proceso gradual de maldad, hasta que a final del capítulo 9 dice, y no se arrepintieron de sus maldades y de sus pecados. En ese punto es cuando el hombre, la sociedad, va a manifestar todo lo que hay en su corazón, lo que es real, y lo que es real es malo. Y no olvidemos una cosa, hermanos, el hombre no es ninguna víctima. El hombre es un reo condenado. Condenado por su propio pecado y por su propia naturaleza pecaminosa. Y si Dios salva a quien salva, no es porque tenga que hacerlo, no es por un acto de justicia, lo cual sería hacer acepción de personas, sino por un acto de misericordia. Es por su misericordia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y dice la palabra en Romanos 9 que aún no habían nacido aún, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Pero Dios es Dios. Y nosotros no somos salvos porque Dios vio en nosotros algo bueno, porque somos igual de malos que todos los demás. Dice que nos salvó por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Efesios 1:5. Y no le des más vueltas. Porque si somos de Dios es porque Él ha querido. Porque no merecíamos nadie nada de nada. Y tenemos que entender una cosa que es muy importante, hermanos. No hay nada bueno en el hombre en sí mismo. No hay nada bueno. Es todo malo, perverso. Depravación total. No absoluta, la del diablo, pero sí total. Ya suficientemente malos somos. Y la transformación es Cristo en nosotros. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y también Pablo dice en Romanos 7, eso que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Es la lucha que tenemos los cristianos. Queremos hacer lo bueno y a veces no podemos porque el viejo hombre está ahí. Y aún tenemos esa lucha. Pero también dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Pero luego dice, de todos modos y a pesar de todo eso, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, esta es la esperanza. Esta es la bienaventurada esperanza, aparte de la venida del Señor a por nosotros, de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día cuando lo veamos a Él se manifestará lo que somos en Dios, no en nuestra carne, y seremos transformados. Estas son buenas noticias, ¿verdad? Pero si aún no ha llegado ese día, ¿cómo se puede pretender que nosotros podemos aquí hacer lo que solo Dios puede hacer? Que es establecer su reino. Pero eso es lo que enseñan, que tenemos que tomar las posiciones de poder en todas las naciones y estamentos de todo tipo. También enseñan que progresivamente tenemos que ir sacando del medio a los dirigentes impíos. Eso, si van ustedes a Internet o donde vayan y van sacando enseñanzas de todo el movimiento dominionista del reino ahora, Kingdom Now, verán que siempre están diciendo lo mismo, que los cristianos tenemos que levantar y tomar el mundo, tenemos que tomar las naciones, tenemos que
¿eh? Nosotros no tomamos nada, hermanos. Agua, si acaso. Pero Dios tiene que hacer la obra. Luego dicen, imponer un supuesto gobierno de Dios o teocracia en este mundo. Y ayer estaba explicando lo que significa teocracia. Teocracia significa theos, kratos, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, no la nuestra. O no nosotros haciendo eso. Porque si es de Dios, es de Dios. Solo Dios lo puede hacer. Sigue. Sigue. Y a todo esto se le llama dominionismo, teología del dominio. El nombre corto es reino ahora, kingdom now. Vamos a ver la definición, que es muy importante. Si quieren tomar nota, estará bien. Pero también les digo que tengo un libro escrito que explico todas estas cosas con detalle. Se llama Regreso al Nuevo Orden y lo pueden ustedes bajar gratis. Sí, han oído bien, gratis. En nuestra página web en Centro Rey. Ahí está, lo pueden bajar y pueden leerlo. Pero bien, definiéndolo, el dominionismo, es decir, reino ahora, es escatología posmilenarista o posmilenial y militante que enseña que la única manera para que el mundo pueda ser rescatado del estado como está debe ser a través del poder temporal y terrenal previamente incautado por la Iglesia. Es decir, que la Iglesia tiene que incautar, ¿me siguen? Tiene que tomar el poder temporal y terrenal para establecer el reino. Dice, solo después de que de este modo el mundo haya sido rescatado, podrá entonces regresar el Señor Jesús. O sea, que depende de nosotros, como enseñan, depende de nosotros que el Señor Jesús pueda volver. Es una infamia esto. O sea, Dios está, nosotros estamos, no, Él está, Dios está a nuestra merced. Pero hermanos, esto también se cree así en el término de salvación. Ese pensamiento de decir, de ver a Dios como que Dios quiere salvar, pero no puede. Oh, he querido salvar a este, pero no se deja. He querido salvar a este, le he ofrecido la salvación y no quiere. Y ahí tenemos un Dios débil que quiere hacer cosas y no puede. Porque la voluntad del hombre es más poderosa que su voluntad. Hermanos, esto es blasfemo. Esto es arminianismo. No es cierto. Todo lo que Dios quiere, Él hace. Por su gracia irresistible. Y estamos tan contentos por ello, hermanos. Tan contentos, porque si no, ¿qué? El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Un muerto no se mueve. O sea que eso podríamos decirlo de la salvación, pero también lo decimos en cuanto al tema del reino. ¿Cómo vamos a hacer algo que solo Dios puede hacer, verdad? Pero esta definición es muy buena y es bueno también que entendamos qué es lo que realmente enseñan estas personas. Sigue. Sigue. El papel de la Iglesia en este tiempo, en estos últimos años y de forma consecutiva y creciendo, como se dice, conforme nos vamos aproximando al rapto de la Iglesia o al arrebatamiento de la Iglesia. Yo creo que la Iglesia será arrebatada. Yo creo que Cristo viene a por su Iglesia. Y la consecuente resurrección de los muertos es un mismo evento. Se va escuchando a viva voz por parte de muchos líderes cristianos de renombre lo siguiente, cosas que no vienen en la Biblia. Enseñan, Dios levanta a su Iglesia para conquistar y gobernar las naciones. Esto es lo que continuamente, y sobre todo desde unos 20, 25 años hasta aquí, se va diciendo, pero a viva voz. Y ahí tienes a todos esos profetas y profetisas que van diciéndolo y venga y profetizando. Y Dios te levanta para que tú vayas y conquistes, para que tú seas un conquistador. Un conquistador es un pecador, hermanos. Porque ¿qué hace un conquistador? Arrebatar a otros las cosas. Nosotros somos más que, no somos más que conquistadores, somos más que vencedores. Pero la Biblia nos dice que somos conquistadores. Como los españoles. Que muchos de ustedes vienen de ahí, ¿eh? Se les notan los rasgos europeos, o sea, no me vengan con cuentos. Bromas aparte. Nosotros no conquistamos, porque no le arrebatamos nada a nadie, no le vamos a robar la tierra a nadie. No, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Vencedores acerca de qué? Acerca del pecado,
de los enemigos de Dios y nuestros también, del pecado, del diablo, de la muerte. Somos más que vencedores, amén, de la carne, porque sencillamente Cristo está en nosotros. También dicen, vamos a dominar las naciones para Cristo. Vamos a tomar las naciones para Cristo. Pero si de Cristo son todas las naciones, hermanos. ¿Qué le vamos a dar a Dios que no tenga Dios? Vamos a discipular las naciones. Sí, eso ya lo dije antes. Nosotros no discipulamos las naciones. Sigue. Aquí hay un dilema, ¿no? Porque si realmente, como ellos dicen, la Iglesia tiene que, en esta dispensación de la gracia, tomar el mundo para Cristo y establecer el reino y destruir al maligno su sistema, pues entonces eso compite con lo que también la Biblia dice, cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tenemos dos reinos al mismo tiempo? Eso es locura. Sigue. Vamos a pensar un poquito en esto. En la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que en esta dispensación de la gracia, porque cuando Juan escribió, primera de Juan, cuando dice el mundo entero está bajo el maligno, lo escribió en esta misma dispensación en la que estamos nosotros ahora. ¿Me siguen? No fue en el Antiguo Testamento, fue ya en la revelación neotestamentaria. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno y solo Cristo en su venida atará al maligno por 1000 años, mientras el reino establecido aquí en la tierra dure. Luego vienen cielos nuevos, tierra nueva. 2, la Biblia dice también, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Lo dijo claro, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Que Dios no tiene nada que ver con este mundo? No dice eso. Dios es el dueño de todo. Pero significa, cuando dijo que mi reino no es de este mundo, es que Él no tenía nada que ver con la maldad de este mundo, con la atrocidad de este mundo. Mi reino no es de este mundo, le dijo antes de ir a la cruz. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, servidores, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Pilato está escuchando eso y se asustó. Hoy en día nadie se asusta ya, pero eso es palabra escrita. La Biblia dice que solo cuando suene la 7ª trompeta al final de la gran tribulación, entonces se cumplirá lo que está escrito, el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Solo entonces, en la economía de Dios ya está hecho, pero aquí en este mundo y de facto será cuando llegue el momento preciso. Tenemos un ejemplo de esto en cuanto a nuestras propias vidas. Dios nos eligió a cada uno de los salvos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Que antes de llegar de facto a la salvación, ¿éramos salvos? No lo éramos. ¿Cuándo fuimos? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Llegó un momento en nuestra vida en que ahí ocurrió algo, ¿verdad? Y fue cuando el Espíritu Santo, por la voluntad del Padre, obró de tal manera que nos abrió los ojos, vimos el amor de Dios, y no es que nosotros decidimos, porque Dios ya había decidido, pero ahí tuvimos este encuentro con Jesús. Verdadero encuentro con Jesús. Amén. Y lloramos, seguramente lloramos, yo lloré, y dije, Señor, me rindo. Y se lo dije en catalán porque soy catalán, de Barcelona. Dios entiende el catalán. Esto es increíble. Señor, em rendeixo. Señor, me rindo. Y lloré. Y eso es obra de Dios, porque yo era más duro que el pedernal. Y en un momento era duro como el pedernal. Y al instante siguiente, más blando que una esponja. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Estamos locos? No, es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Amén. Así, de la misma manera, cuando hubo un momento en que en nuestras vidas Dios actuó para salvación, de la misma manera Dios obrará en este mundo para establecer su reino. Y mientras tanto tengamos paciencia, hermanos, porque todo se hace en el momento de Dios y no en nuestro momento. Es interesante, la palabra de Dios en Apocalipsis 11:15 dice, en realidad en el literal griego dice el reino de este mundo, no dice los reinos de este mundo. Esta es la traducción de la Reina Valera, pero el griego original dice el reino de este mundo. Y me gusta que lo diga así, primero porque lo dice, pero también porque es muy explícito. Porque ¿qué viene a hacer el anticristo cuando surja? Tomar posesión, entre comillas, del reino de este mundo que el Satanás, el dragón, le va a dar, la serpiente antigua le va a conceder. ¿Verdad? O sea, el diablo va a intentar anteponerse a la obra de Dios. ¿Me siguen?
Y eso significa que el anticristo va a tener dominio sobre todo el planeta por 3 años y medio. Dios, en su voluntad permisiva, así lo va a conceder. Está escrito además. Pero eso me gusta porque aquí dice, y ese mismo reino del diablo, en la persona del anticristo, llegará a ser, cuando suene esa trompeta, el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. Es decir, cambio de papeles, cambio de gobernantes. Este mundo dejará de estar bajo el maligno para estar bajo Cristo. De facto. Ya sabemos que este mundo pertenece a Dios, pero estamos hablando de un gobierno, de un reino visible establecido. De eso estamos hablando. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Ven la diferencia? La Biblia dice más, que solo Cristo hará esa labor. Apocalipsis 20, sigue. Lo que hablábamos antes, ¿no? Dicen que Cristo no puede todavía regresar, lo cual es no solamente absurdo, sino blasfemo. Pero hay tantos líderes renombrados, ¿no? Tantos ministros, supuestos ministros, que aseguran que Cristo no puede venir todavía porque el mundo aún no está cristianizado. Olvídense de eso. Este mundo no va a ser cristianizado en esta dispensación de la gracia. Por cristianizado no estoy hablando de evangelizado, eso es otra cosa. Por cristianizado ya lo dije antes. Quiero decir, y ellos quieren decir, que tiene que haber una imposición hasta cierto punto del evangelio y todo el mundo tiene que acatar las normas del reino. Eso no va a ocurrir. No creamos lo que no debamos creer. No va a haber un gran avivamiento mundial, eso es mentira. El Señor dijo, cuando venga el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, no se puede salvar nadie que Dios, de alguna manera, decida no salvar. Y si fuera de otra manera, todo el mundo sería salvo. Pero no es así, ¿verdad? No ha sido así y no será así. Y será como Dios quiere que sea. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, que ahí estamos hablando ya de lo que es realmente la Iglesia, cuando haya entrado ya todos los que tienen que ser salvos conforme a la realidad de la Iglesia, entonces todo Israel será salvo. Dios tiene planes que se tienen que ir cumpliendo. Sigue. Creo que con esto lo vamos a dejar, es un tema un poco largo, pero es importante tenerlo claro. La Iglesia no está preparada. Mira, hermanos, yo lo he oído tantas veces, y hasta yo predicaba eso antes, hasta que me arrepentí. No, yo vengo del mundo neopentecostal. O sea, sé de qué estoy hablando. Yo predicaba esas memeces. Pero por la misericordia de Dios me fue sacando de todo esto, porque yo nací ahí. Dios sabe. Se enseña lo siguiente, que Cristo no puede volver porque la Iglesia no está preparada. ¿Será que Dios es chapucero? ¿Será que Dios no sabe hacer las cosas? ¿Será que la Iglesia la calidad de santidad de la Iglesia depende de los hombres? ¿Depende de nosotros? Entonces jamás podría volver Cristo. Porque la Iglesia no va a ser mejor, hermanos, en el sentido humano. No lo fue, no lo es y no lo será. Entonces jamás podría regresar Cristo. ¿Qué es lo que Él quiso decir cuando por doctrina testamentaria leemos lo siguiente? En Efesios 5, 25, 27 lo leemos ahora. Maridos, amad a vuestras mujeres, bueno, eso es otro tema. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, eso sí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a analizar bien estos versículos, porque yo creo que nos va a dar mucha luz. Sigue. Bueno, ahí. Sigue. Vamos a analizarlo. Cristo amó a la Iglesia, es lo que dice, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuándo? En la cruz. Hubo un momento concreto en la historia cuando eso ocurrió, cuando Él dio su vida en la cruz, asunto concluido. Y Él dijo, consumado es. ¿Podemos nosotros mejorar la obra de Cristo? No. ¿La podemos empeorar? No. Dios lo que hace, lo hace perfecto y ahí nadie lo toca.
¿Con qué propósito Cristo amó a la iglesia? Según hemos leído en esos versículos, para santificarla. Eso dice. ¿Amén? ¿Qué significa santificarla? Apartarla para sí. ¿Amén? Esa santificación es la de Dios en nosotros. No es nuestro esfuerzo en primera instancia, sino el esfuerzo, la potencia de Dios en nosotros, por los méritos de la cruz, por los méritos de su sangre. Y por eso todo verdadero creyente ha nacido de Dios y ha sido justificado por su sangre y le pertenece a Él. 1 Corintios 6, 19. Asunto concluido. Amén. Ya no hay más que añadir. Sigue. La iglesia, según leemos, ya ha sido purificada a través de la palabra efectiva en su vida. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Asunto concluido. Pregunta, ¿es que Pedro era perfecto? Porque eso lo dijo el Señor antes de que Pedro le negara a él 3 veces. Hermanos, ya me adelanto en decirles, si la santidad de Dios dependiera de nosotros, no entrábamos ninguno en el cielo. Y veremos a dónde quiero llegar con todo eso para entender bien todo esto de manera que no seamos engañados o confundidos más. Cristo se presente a sí mismo, todo esto es para que Cristo se presente a sí mismo, esa iglesia se la presente a sí mismo, esa iglesia que ha preparado para sí, y esto es un asunto concluido. Sigue. Bien, entonces, en la economía de Dios, esa iglesia es gloriosa. Para Dios, Dios ve a la verdadera iglesia, porque la ve a través de la sangre de Cristo. No la ve a través de nosotros, la ve a través de su Hijo. Y esa iglesia es una iglesia preparada. Y por eso dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Pues esa pregunta tiene trampa, depende. Tiene 2 respuestas. Para nosotros, estamos aquí, evidentemente, por eso nos estamos viendo. Pero para Dios, no solo estamos aquí, sino que estamos allí. Porque en la economía de Dios ya estamos allí. Y lo que es eterno no se acaba nunca. Por eso yo creo en la seguridad de la salvación. De otra manera, ¿qué seguridad sería esa? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de un hecho ya hecho, si lo quieres así, desde antes de la fundación del mundo, según la elección de Dios hacia cada uno de los que teníamos que ser salvos. Así que esa iglesia, la rescatada de este mundo corrupto, la de todos los tiempos, desde que fue creada, no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Asunto concluido, porque es por la obra de Cristo. Y tú me dirás, pues que yo soy imperfecto, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la obra de Dios en nosotros, que es muy diferente. Sigue. La iglesia que Cristo viene a buscar es la formada exclusivamente por todos aquellos que son hijos de Dios por adopción, los que un día, por designio de Dios Padre, recibieron a Jesús creyendo en Él. Asunto concluido. No es lo que nosotros vemos iglesia, es lo que Dios discierne que es iglesia. Sigue. Entonces, y esto es importante, hermanos. Una cosa es la santidad, no vean ahí, eso es otro tema. La santidad de Dios en nosotros, la cual es de Dios. Amén. Cuando se dice, y sin santidad nadie verá al Señor, y los cristianos nos asustamos. Ay, sin santidad. Creo que no soy suficientemente santo. Pero hermanos, no estamos hablando de santificación, lo cual es un proceso que también a nosotros nos importa. Nosotros tenemos que hacer. Es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. No estoy hablando de santificación, estoy hablando de la santidad de Cristo en nosotros. Es decir, citando las palabras de Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Me explico? Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y lógicamente, en cuanto a nuestra responsabilidad como creyentes, está el tribunal de Cristo. Y seremos juzgados ahí. Pero la iglesia siempre ha sido sin mancha ni arruga. No estoy hablando de la obra del hombre, estoy hablando de la obra de Dios en el hombre, en el creyente. Amén. Por eso Cristo puede venir en cualquier momento, no hay que esperar a que seamos muchos, como dicen, y todos muy buenos. Porque no va a ser ni una cosa ni la otra. Y cada vez se va viendo más claro, porque cada vez la gente se convierte menos.
En Europa no se convierte apenas nadie. Las iglesias se vacían. Yo no me asusto. Me entristece como humano que soy, pero no me asombra, porque se está cumpliendo lo que la palabra dice. Y ya está. Y con que no puedo añadir un centímetro a mi estatura, ya suficientemente alto soy, de todos modos, estoy tranquilo, porque la obra es de Dios. Lo cual no significa, y que quede bien claro para que nadie se confunda, de que no tengo que hacer lo que Dios me manda hacer. No confundamos los términos. O sea, no vale eso de decir, bueno, con que ya soy salvo, pues ya tranquilo y me relajo. No, nadie está diciendo eso, porque si eres salvo y tienes el Espíritu de Cristo, esto te va a motivar a buscar a Dios. Y en tus imperfecciones humanas, porque eso es lo que somos, humanos, aún y ahí, y como dijo Pablo, lo que quiero hacer eso no hago, sino lo que no quiero hacer eso, aún, a pesar de todo ese galimatías espiritual, en fin, todo ese problema interior, aún y así, lo que queremos es agradar a Dios. Y hermanos, la mano en el corazón, yo quiero agradar a Dios. Y tú también, si eres cristiano. No significa que siempre lo hagamos todo bien, pero lo queremos hacer, ¿verdad? Ese es el Espíritu de Cristo en nosotros. Y tenemos que perseguir y buscar la santificación, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, lo dice la palabra. Nadie niega eso, nadie me malinterprete. Lo que estoy diciendo es otra cosa, lo que estoy diciendo es que la santidad de Dios en nosotros es lo que es realmente importante. Y el Señor viene a por una iglesia que es santa, sin mancha ni arruga, por Cristo, por sus méritos, no por los nuestros. ¿Me siguen? Y en ese sentido, hermanos, y en ese sentido avanzamos. ¿Para qué está la iglesia aquí y ahora? Quiero ser un poquito constructivo al decir esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué soy cristiano? Bueno, eso está claro, porque Dios me salvó. Pero siendo cristiano, ¿por qué soy cristiano aquí en este mundo? O dicho de otro modo, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? O si lo queremos hacer más grande, ¿cuál es la responsabilidad de la Iglesia de Cristo aquí en este mundo? Esto es importante. Muchos desvarían, muchos entran en activismos, muchos parece que quieren hacer esto y hacer lo otro, tal y como vivimos haciendo, pero Dios lo que quiere es lo que Él quiere y nosotros tenemos la responsabilidad de entender qué es lo que Dios quiere y no ir ni más allá ni más acá. ¿Amén? Porque no vamos a cambiar las cosas si Dios no las cambia. ¿Me explico? O sea, no podemos ir por delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces veamos en la palabra qué es lo que Dios espera de su iglesia. Dios quiere que su iglesia, y tiene a su iglesia aquí ahora, entre otras cosas, para dar testimonio de Cristo al mundo. Ese es el mandamiento que Cristo dio a sus discípulos. Id por toda la tierra y anunciad el Evangelio. Primeramente aquí en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto se ha ido cumpliendo a lo largo de las generaciones, por casi 2000 años. ¿Amén? ¿Hermanos, están ahí? Entonces, eso es lo que hay que hacer y seguir haciendo. Dar testimonio de Cristo al mundo. Dar testimonio de Cristo al mundo es una cosa, predicar el Evangelio es otra, aunque va muy de la mano. ¿Cuál es una cosa y cuál es la otra? Predicar el Evangelio sabemos lo que es, predicar lo que la palabra dice al respecto de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Primeramente haciendo mostrar a las personas que están condenadas por el pecado. Y quien sea de Dios, Dios le tocará y dirán, Señor, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Como Pedro estaba predicando y se levantaron y dijeron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro dijo, creed en el Señor Jesucristo y bautícese cada uno. Amén. Entonces cuando uno se siente tocado por Dios, ahí tenemos una buena señal. Amén. Muchas veces lo que pasa es que ofrecemos barata la misericordia de Dios. Y siempre vamos con la bandera del amor de Dios. Dios te ama. Y se burlan, hermanos. Porque intentamos convencer a la gente, no, pero Dios te ama. Es mejor empezar diciendo las cosas como son. Diciendo, mira, estás en un gran problema. Tú sabes que si ahora mismo tú no crees en Cristo. No, yo no, es que nunca me he planteado estas cosas. Mira, tu realidad es esta y esta. Y hay una condenación, hay un infierno. Y lo que nos lleva es el pecado, es esto y esto y esto y esto. Empezar como Dios empezó con Israel, hablándoles de la ley.
Acuérdate de eso. No fue lo primero que Dios dijo, bueno, no os preocupéis, Israel, que un día vendrá Jesucristo, mi hijo, y os salvará. No empezó por ahí. Empezó con la ley, que es la ley. Es decirle al hombre su responsabilidad delante de Dios. De ser condenado, de ser caído. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Y por el Espíritu Santo, para que luego digamos, ¿y qué solución hay? Y entonces sí, se le presenta la solución. Pero no antes. Cristo es el Salvador. Esto es el Evangelio a grandes rasgos. No estoy dando aquí una lección sobre el evangelismo porque no es el motivo de esta conferencia, pero eso es predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué es dar testimonio de Cristo? Es nuestras vidas. ¿Qué testimonio damos? ¿Cómo vivimos delante de los demás? No quiero decir con esto que tenemos que ser hipócritas e intentar sonreír siempre y siempre... No, tenemos que ser nosotros mismos. De otra manera es tontería, la gente se da cuenta además, la gente no es estúpida, la gente sabe y entiende las cosas, a todos nos pasa. Pero dentro de nuestra normalidad busquemos darle la gloria a Dios. No siempre lo vamos a conseguir, pero busquemos eso, amén, ser gente de testimonio. Eso es lo que la Iglesia tiene que hacer y cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Qué más? Bueno, como consecuencia de que haya salvación, hacer discípulos. No vamos a discipular a alguien que no es salvo. Vamos a discipular a aquel que es salvo, ¿verdad? Y consecuentemente bautizarlo. ¿Qué más la Iglesia? Soportar la persecución si es preciso. Y la persecución puede ser más fuerte o puede ser menos fuerte, pero persecución siempre la ha habido y siempre la habrá hasta que la Iglesia salga de aquí. ¿Qué más? Influenciar la sociedad. ¿De qué manera? Estableciendo el reino. No, siendo sal y siendo luz. Amén. Eso tiene que ver también con el punto segundo, predicar el primero, dar testimonio, con nuestro testimonio, ser sal y ser luz, buscando a través de la oración y el buen testimonio el cambio de los corazones de los hombres. Buscándolo, no imponiéndolo, no forzándolo, buscándolo. Amén. También luchar espiritualmente bajo la dirección del Espíritu, lo cual no significa esa guerra espiritual que por ahí algunos enseñan, no tiene nada que ver. Pero sí es verdad que Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, ¿lo dice o no lo dice? Están ahí, hermanos. ¿Y qué hacemos? ¿Con esto qué hacemos? ¿Con esa patata caliente qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¡Ay, que me quema! ¡Ay, que no sé qué hacer! Pues a través de la oración. Y según entendamos del Espíritu Santo, declarar, según entendamos, no porque nosotros somos aquí, no, sino todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos. Mateo 18:18. ¿Me siguen, hermanos? Eso es correcto, está escrito. Y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado. Significa que primero se hace en los cielos para que luego se pueda hacer aquí. Y si Dios nos quiere usar como voceros de eso, aleluya. Dios nos da un papel activo también en su obra. Porque oración no significa solamente decirle, Padre, haz esto y haz lo otro. Padre, oración también significa todo lo que tiene que ver con lucha espiritual, en el espíritu, lo que tiene que ver con todo lo que es, en fin, lo que el Señor nos vaya mostrando, hermanos. Yo estaba hablando con el pastor antes, Herbert, esta mañana, y es que el cristiano tiene la tendencia, como ser humano que es, porque no hemos dejado de ser humanos, ¿verdad?, de irnos a un extremo o irnos al otro. O al extremo de que todo ha cesado, no hay dones ya del Espíritu, no hay nada de nada, y parecemos palitroques espirituales. O irnos al otro extremo de que todo es súper místico y súper... Parece que estamos en la guerra siempre, en las cruzadas espirituales. Pues no es ni una cosa ni es la otra. Busquemos al Señor en esto. ¿Qué dice la palabra al respecto? 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, limpiaos de toda contaminación de espíritu. ¿Qué significa eso? ¿No? Pues eso no significa pecado, porque el pecado no lo podemos limpiar nosotros. El pecado, ¿quién los limpia? La sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Y de qué estaba hablando el Señor cuando decía hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará? ¿Qué significa todo esto? Hay mucho que hay que investigar y hay que aprender. No es el motivo de esta conferencia, amén.
Pero eso es lo que la Iglesia tiene que hacer. La Iglesia tiene el Espíritu de Dios y Dios quiere usar a la Iglesia para que su voluntad se vaya haciendo, lo cual no significa lo que estamos diciendo hasta ahora en cuanto al establecimiento de un reino visible o algo por el estilo. Pero desde luego la Iglesia no puede ser un ente pasivo. ¿Verdad que no? O sea, ese posicionamiento, llamémosle hipercalvinista, por denominarlo de alguna manera, de que pues Dios hará todo lo que tenga que hacer. Y yo me siento en una silla a esperar. Eso no es la voluntad de Dios. Eso tampoco es la voluntad de Dios. Este es el otro extremo. Tenemos un extremo ahí. Y el otro extremo es, vamos a hacer la obra de Dios, como si nosotros la obra es nuestra. Y estamos ayudando al Espíritu Santo. Ese es el otro extremo. Tenemos que ser un poco sabios, hermanos. Y irnos a un equilibrio. Amén. Yo creo en la soberanía de Dios al 100%. Pero también creo, y por eso, por la soberanía de Dios, entiendo, porque la palabra me lo enseña, que Dios ha nombrado a la Iglesia y ha dado toda una serie de dones y de responsabilidades para hacer. Y no podemos decir, bueno, como Dios es poderoso ya lo hará. No, Dios es poderoso, sí, pero Dios en su poder, mira, ha dicho que tú y yo tenemos que hacer esto, esto y esto y esto. En principio, orar. Pero si de todos modos se tiene que hacer la voluntad de Dios, sí, pero Dios quiere que oremos. Hágase tu voluntad. Amén. O sea, no podemos irnos a un extremo ni al otro. Sigue, estamos hablando de la Iglesia. ¿Qué es lo que la Iglesia tiene que hacer? Sigue. Por ahí dicen, no, nosotros tenemos que ser grandes cristianos y ser gente de mucho amor para que la gente caiga a los pies de Cristo. No seamos ingenuos, hermanos. El mundo aborrece a Dios. Y nos va a aborrecer a nosotros porque aborrece a Cristo. Y el Señor lo dijo, si a mí me aborrecieron, vosotros también. No busquemos ninguna recompensa en todo esto, recompensa humana se entiende, sino que la recompensa en todo caso es la de Dios y en el momento en que Dios la dé. Antes es sufrir, padecer en el nombre de Cristo, y si tenemos momentos de bonanza, le damos gracias a Dios. Pero no es lo que Dios prometió, ¿eh? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero tendréis aflicción. Entonces, todo esto que se enseña de que si eres cristiano, si tienes a Cristo, no te preocupes, que todo te va a ir de maravilla y tú vas a ser rico y si tú siembras, verás cómo luego vas a crecer, vas a tener dinero y vas a tener prosperidad y vas a tener salud. Olvídate, eso es mentira. Y aun así tenemos que dar, pero con los motivos correctos. No haciendo un cambalache espiritual o pactando con Dios, lo cual Dios aborrece. Y en Jesucristo se levantó, entró en la mesa en el templo y tiró las mesas de los cambistas. Y se ha hecho del Evangelio cueva de ladrones. Y sin embargo tenemos que dar. Porque de más bendición, más bienaventurado es dar que recibir. Y dar con alegría. Y parece una contradicción, pero no lo es. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, nos muestre, nos enseñe para hacer lo correcto delante de Él. La verdadera Iglesia, en comparación del resto de la humanidad, nunca será más que una minoría, menospreciada y rechazada como lo fue su maestro. Pablo, al final de sus días, estaba solo. Estaba al lado Lucas con él, esperando que Timoteo llegara. No sabemos si llegó a tiempo. Le iban a cortar la cabeza a Pablo. El gran apóstol. Hoy en día se levantan, entre comillas, muy gordas, grandes apóstoles. Ya, me río yo. Me río con tristeza. Porque si quieren ser grandes apóstoles, les pasará como le pasó a Pablo. Acabó sus días en una celda romana y sin cuello, sin cabeza. Y todos los apóstoles de Cristo, y ahora enseñaré un poquito sobre esto, todos los apóstoles de Cristo murieron de manera violenta. Quizás el único que se libró fue Juan, pero fíjate, acabó en Patmos, ¿eh? Luego salió de ahí, escribió lo que había visto, pero lo pasó mal también.
Hermanos, tema de apóstoles, para que nos quede claro. ¿Dios tiene apóstoles hoy en día? Sí. ¿Son los apóstoles de Cristo aquellos 12? No. ¿El ministerio de los 12 continúa? No, cesó. Los apóstoles de Cristo aquellos 12, y Pablo incluido, 13, eran apóstoles de Cristo. Es decir, enviados por Cristo para establecer la doctrina de Dios, la doctrina cristiana, si lo quieren así, o neotestamentaria, y para empezar todo su ministerio hasta que ellos fueron muriendo. Entonces, ¿no hay apóstoles hoy en día? Sí hay apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol. Los apóstoles que hay hoy en día son los apóstoles de la Iglesia, es decir, misioneros. No tienen grado. No es que son los líderes y luego por debajo están los pastores y los evangelistas y no sé qué, si no tendríamos catolicismo romano otra vez. Y nosotros no queremos saber nada con la Gran Ramera en modo alguno. La Iglesia no es piramidal, la Iglesia es horizontal. ¿Me siguen, hermanos? Entonces, ¿quiénes son los apóstoles de la Iglesia? Son los misioneros. ¿Tienen autoridad en sí mismos? No. Tienen autoridad delegada. ¿Quién les da la autoridad? ¿Quién los envía? Porque un apóstol significa un mensajero, un enviado. Envoy, en inglés, creo que se dice así. Un enviado. Es una transliteración de la palabra apóstolos en griego. Lamentablemente no se tradujo, se transliteró. Ese es el problema. Apóstolos significa, en español, enviado. Es decir, uno que va con una misión. Es decir, un misionero que va a predicar el Evangelio donde nadie ha predicado el Evangelio antes. Y Dios le usa para, conforme a su voluntad, que ahí se conviertan personas y ayude a empezar una congregación. Y luego se va y no recibe diezmos. Porque es un servidor. Y recibe la ayuda de quien le envía. En este caso sería la misión o sería su familia. Porque muchas veces es así, o la iglesia que le envía, la congregación que le envía, o las congregaciones, o lo que sea, como estén organizados ellos. Pero no va a sacarle el dinero a la gente. Pablo no hizo eso, ni ninguno de los apóstoles de Cristo hizo eso. Y si recibía algo, era por gratitud, pero no era porque estuvieran obligados a hacerlo. Y muchas veces él no pedía nada a nadie, justamente para no ser malinterpretado. Quería decir eso bien claro, hermanos, para que no seamos engañados. La Iglesia, como estamos viendo aquí, es, en comparación con el resto del mundo, es pequeña humanamente hablando, ¿vale? Estoy diciendo humanamente hablando. Es pequeña y el Señor Jesucristo lo dijo, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por eso somos tan pocos. Por eso, si te das cuenta, la inmensa mayoría de los creyentes, verdaderos creyentes, somos despreciados por el resto de la gente. Pero está escrito eso en 1 Corintios, que lo despreciado, lo desechado, lo menos considerado es lo que Dios escogió. Para que nadie se jacte en su presencia. Numéricamente, tú mira la historia de la Iglesia hasta ahora. Es que la iglesia, no estoy hablando de la Iglesia visible, estoy hablando de la verdadera Iglesia. Históricamente hablando, qué poquitos creyentes hemos sido. Durante siglos y siglos y siglos. Nada. Siempre ha habido un remanente. Pero eso ha sido la voluntad de Dios, hermanos. Esto no ha sido ningún fracaso. No. Eso es lo que parece humanamente. Pero no ha sido ningún fracaso. Eso ha sido la perfectísima voluntad de Dios. Y yo no la entiendo. Pero no soy llamado a entenderla, sino a aceptarla. Y decir, amén, Señor. Todo es tuyo y si tú lo has querido así, pues lo has querido así. Tú y yo seguramente, en cuanto al mismo Señor Jesucristo, cuando vino la primera vez, no la segunda vez como va a venir, sino la primera vez, hubiéramos decidido que hubiera sido de otra manera. En vez de venir como un pobrecito, humanamente hablando, ¿verdad? Naciendo en un pesebre y en fin, como nació y todos sabemos eso, cómo se crió y tal, y luego pues ir con sandalias, ir ahí, en fin. No, nosotros hubiéramos hecho de otra manera. Nosotros hubiéramos sido como aquellos fariseos que esperaban un Mesías guerrero, con una espada de 2 metros de larga, una ronfalla enorme. Era la espada de combate de los griegos, era enorme, larguísima, la ronfalla. No una simple majaria, sino una ronfalla. Y todo un súper escudo así, como Alejandro Magno, ¿verdad? Tipo del anticristo, por cierto.
y que hubiera hecho esto y hubiera hecho lo otro y hubiera conquistado y hubiera demostrado el poder de Dios con cohetes y guirnaldas y flores y rosas y de todo un poco. Porque eso es lo que está en nuestra mente humana, porque así lo vemos nosotros, porque somos hombres. Pero hay la sabiduría de Dios. Los caminos de Dios son mucho más elevados que nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más elevados que nuestros pensamientos. ¿Quién los entenderá? Respuesta: nadie. Pero creemos y confiamos en nuestro Dios. Que Él sabe lo que hace, por qué lo hace y con qué fin lo hace. Amén. Y eso es lo que a mí me vale. Yo no busco respuestas. Yo busco obedecer a Dios. Y si en el camino tengo alguna respuesta, gracias, Padre. Pero no, Dios no está obligado a decirme nada y a hacerme entender nada. Dios es Dios. De hecho, Dios no está obligado a nada. Porque ¿sabes lo que pasa? Y es lo que les pasa a muchos, si son honestos, que llegan a creer que son mejores que Dios. No lo dicen, saben de creyentes, no lo dicen, porque claro, saben que eso no lo pueden decir. Pero si tomaran algún tipo de sustancia que les hiciera hablar más de la cuenta, dirían: es que no entiendo cómo está el mundo, es que yo había hecho las cosas de manera diferente. O sea, estás diciendo que tú lo harías mejor que Dios. Y entonces se llevaría la mano a la boca: anda lo que he dicho. Pero esa es la necedad humana. Vamos a avanzar un poquito más. Así que no seamos ingenuos, no olvidemos que el mundo detesta el reino de Dios y su espíritu. Dios nos detesta, el mundo, quiero decir, me equivoqué, el mundo, ¿ves? Somos humanos. El mundo nos detesta, el mundo detestó a Jesús, el mundo detesta a Jesús, el mundo no ama a Jesús, no ama a Dios, ni lo puede amar, porque es locura para el entendimiento del hombre natural. El hombre está perdido en sus delitos y pecados, el hombre está corrompido, el hombre está condenado, el hombre es más malo que la tiña, como decimos en mi tierra, somos malos, y si nosotros vamos entendiendo un poco es por la misericordia de Dios y no por otra cosa. Así que no pretendamos agradar a los hombres, como muchos por ahí intentan agradar con su música, con sus canciones, y podría hablar de nombres, ¿verdad?, de grandes artistas cristianos. No estoy en contra de la música, yo soy músico. No estoy diciendo eso, sino que intentan de alguna manera camelar al mundo, quieren agradar al mundo. Lo que quieren es vender sus discos, hermanos. Y ahí tenemos no solamente músicos y artistas, sino tenemos a predicadores que son amigos del Papa de Roma, y son amigos de este y del otro, y se cotejan con los políticos, se cotejan con los otros. Y el Señor Jesucristo dijo: ¡ay cuando los hombres hablen bien de vosotros! ¡Ay! Pero, ¿sabes? No nos gusta que nos critiquen, no nos gusta que hablen mal de nosotros, no nos gusta ser menospreciados, pero lo somos, y a mucha honra. Y no lo digo con el orgullo humano, lo digo en el orgullo de Cristo. Y ya vamos a acabar aquí. Así como la Iglesia y el mundo son antagónicos, es decir, son enemigos, así es el reino de Dios y el mundo, son antagónicos. Primera de Juan 2, 15 y 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. El tiempo pasa volando. Yo he tenido toda una conferencia ahí. La verdad es que es tan larga esta conferencia que necesitaríamos muchos días. Pero ya les digo que tengo mi libro, se llama Regreso al Nuevo Orden, y ahí hablo muchas cosas, hablando también de nombres propios y de cosas interesantes. Ahí en la página web lo pueden ustedes ver. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, y mañana vamos a seguir. Padre, te damos gracias por esta noche. Oramos, Señor, que de verdad sea tu Espíritu el que vaya obrando en nuestras vidas, que vaya santificándonos en tu palabra es verdad, Señor. Y que nos ayudes ahí comprendiendo los conceptos, a desechar conceptos errados y erróneos y creer los conceptos correctos. Ayúdanos, Señor, a hacer un buen análisis de tu palabra y que podamos, Señor, ser mejores hijos, para que también en ese sentido llevemos a la práctica ese conocimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.